Pues bueno, el tema que nos toca hoy es la generosidad. Traigo aquí mi acordeón, pues voy a estar viendo aquí para que no se me olvide nada de lo que les quiero decir, les quiero platicar. Y la semana pasada escuchamos a Maitri Bali, que está aquí, mi amiga, hablar del primer precepto. Al principio de las sesiones, acá en el recinto, recitamos los refugios y los preceptos. La hojita misteriosa que está por ahí. Los preceptos éticos, ¿no? Son 5 preceptos. Los recitamos en Pali, un idioma que se dice que muy probablemente habló el Buda o es algo muy cercano a lo que habló el Buda. Y tenemos también otra formulación que es en positivo, digamos. Ahorita voy a decir un poco más de eso, ¿no? Entonces Maitri Bali nos habló del primer precepto que recitamos. En su formulación original en Pali dice literalmente, si la traducimos, tomo el principio de entrenamiento de no hacer daño o de abstenerme de hacer daño a los seres vivos. Eso es lo que recitamos al principio, ¿no? Y ella ya nos habló un poco acerca de lo que en budismo llamamos actos hábiles. Actos hábiles en el sentido de esta palabra en Pali que ella mencionaba también, que es kusala. Kusala quiere decir actos hábiles y también se traduce a veces como lo que es bueno. Bueno, ahorita lo voy a retomar también, esto de qué es eso de lo que es bueno, ¿no? Entonces, lo que intentamos hacer los budistas es hacer actos hábiles. Nuestra ética tiene que ver con actuar de manera hábil. Pues para nosotros la ética no es esa ética que algunos de nosotros estudiamos en la prepa cuando todavía estudiábamos Aristóteles, no sé si algunos lo recuerden, ¿no? La ética para Nicómaco, por ejemplo. No es esa ética que asociamos, por ejemplo, a lo moral en una sociedad, ¿no? En una sociedad que tiene leyes, por ejemplo, nuestras propias leyes, hay lo que se llaman actos inmorales y son delitos, ¿no? Pues no nos referimos nosotros a ese tipo de moral, a ese tipo de actos éticos, ¿no? No es algo que comparte una sociedad, una moral que comparte una sociedad, aunque sería muy bonito que toda la sociedad los compartiera, pero es una moral que va más allá de esta ética que asociamos luego en Occidente, ¿no? Con lo que hemos estudiado o lo que hemos escuchado, así a bote pronto, ¿no? Nuestro maestro Bhante Sangharakshita decía que la ética budista son los actos de cuerpo, habla o mente, que son buenos para nosotros o para los demás. Así es como él lo define en algunos textos, ¿no? Este bueno es también un término en Pali que es atta, y es un bueno que tiene que ver más allá con lo que queremos, con nuestros deseos. Pero no me quiero detener mucho ahí. Si me da tiempo, hablo un poquito más de esto, ¿no? Pero es algo bueno que tiene que ver entonces con estos actos hábiles, y un acto hábil que es bueno tiene que ver con algo que es bueno para mí o para los demás. Entonces, cuando saludamos al recinto, hacemos un gesto, ¿no? Estamos haciendo una reverencia también, y no sé si han visto que algunos de nosotros, después de recitar los refugios y preceptos, también hacemos un gesto, como tocándonos 3 partes. Lo que estamos haciendo varios de nosotros es también recordar que estos actos que queremos entrenar, esta ética, estos actos hábiles, no solo son acción en un sentido muy literal, acción de, no sé, por ejemplo, yo escribo, o estoy dando una charla, o estoy escuchando, ¿no? Acciones, yo relaciono acciones con verbos, sino también estamos hablando de actos hábiles de mente y de habla, ¿no? De mente y de habla. Y aunque tenemos 5 preceptos, o los que tenemos esta case y ya nos ordenamos, tomamos 10 preceptos, porque tomamos algunos más, yo los veo todos intrincados, interrelacionados. También, si me da tiempo, voy a decir un poquito más acerca de eso, pero vamos a ver por qué. Entonces nos quedamos en esto que es bueno, ¿no? Para mí o para los demás. Y entonces esta ética está formulada en estos 5 preceptos
que estamos revisando los jueves en nuestras charlas. Vimos primer precepto y nuestro maestro escribió 5 formulaciones positivas. La parte en español que recitamos, después de recitar la parte en Pali, es una formulación que hizo nuestro maestro Bhante Sangharakshita. Y la semana pasada escuchamos el primero con acciones de amor y bondad, purifico mi cuerpo. Esa es la formulación. Y hoy comenzaremos a ver cómo los 5 preceptos están justamente interrelacionados. ¿Por qué? Porque se retroalimentan y conforman una cierta brújula. A mí me gusta pensar en la ética budista, en los preceptos como una brújula para el comportamiento, como una brújula que te marca el norte, por dónde ir, cómo vas, y entonces que te permite reflexionar en esos actos que estás realizando de mente, cuerpo, habla, pero el tenerlos ahí con estas formulaciones que a la vez son tan sencillas y tan profundas, creo que te permite tener una brújula como budista cuando tomas estos preceptos, como ahora lo va a hacer Jean-Pierre y otros 4 amigos, como para el comportamiento. Porque no es fácil a veces hacia dónde ir, ¿no? Hacia dónde dirigirse, cómo tomar decisiones o cómo responsabilizarse de las decisiones. Entonces, pues creo que el estar recordando recitar estos preceptos en Pali, profundizar en la reflexión, escuchar qué significan, leer, estudiar qué significan y ver la formulación de nuestro maestro en positivo, pues nos da también como un sentido de digámoslo muy burdamente, qué hacer y qué no hacer. Entonces, bueno, los que nos consideramos budistas, les digo, pensamos que nuestro comportamiento se guía así con esta brújula, que son los preceptos budistas. Y entonces yo digo que están intrincados. Empecé recordando el primer precepto, porque la generosidad creo que también tiene que ver mucho con amor y bondad. Es una base también que seguimos cultivando. Es decir, para mí los actos de amor y bondad de pronto no pueden separarse de la generosidad. Por eso es que digo que tenemos que tener una práctica integral de los 5 preceptos, ¿no? Pero primero quisiera decir que además de una brújula para la ética budista, a mí me gusta mucho ver los preceptos budistas ya para quienes, no sé, varios de ustedes no se consideran budistas tal cual, pero les resuena quizá como una filosofía de vida o les resuena como principios universales. Y entonces a mí me gusta ver los preceptos como una invitación para poder dirigir el comportamiento de todos los seres humanos. Evidentemente una invitación budista, sí, pero la primera invitación pues viene del Buda, ¿no? Y en un segundo lugar aquí pues es una invitación de nuestro maestro Bhante Sangharakshita, porque él de alguna manera pues ha escrito muchos textos y puso un ejemplo en cuanto a cómo practicar estos refugios y preceptos que recitamos los dos, aunque los refugios es el tema de otra charla, pero son los valores más altos, y en su interpretación creo que dio un gran ejemplo, ¿no? A veces nos preguntan, pues, ¿de qué linaje son, por ejemplo, ¿no? Y a mí me gusta decir que nuestro maestro lo que hizo fue, muy generosamente, por cierto, tratar de traducir, no solo del Pali, sino traducir a nuestro estilo de vida occidental, justamente la manera en la que podemos practicar el budismo, ¿no? Justamente cómo podemos transformar nuestras vidas, nuestros actos, con estos valores budistas, pero puesto en nuestro contexto, nuestro contexto como occidental, ¿no? Entonces, como dice nuestro maestro, en realidad los preceptos no es algo imperativo, no es que Sadayoti o yo, o Nagapriya o alguien te vaya a dar una orden. Desde ahora en adelante, como ya entraste por esa puerta o ya eres mitra, entonces tienes que hacer esta lista de cosas. Y si no lo haces, va a haber un castigo o algo va a pasar, ¿no? No es una orden, no es algo imperativo, nadie te está ordenando nada, ni tenemos aquí en el centro budista un formato de evaluación de cada quien en donde les ponemos
palomitas, taches, y hablamos de qué acciones van haciendo y estrellitas o lo que sea, ¿no? En realidad no es algo así, no estamos evaluando nadie, la ética en realidad de nadie, ¿no? Más bien estamos compartiendo esta invitación que les decía, abierta, una invitación abierta, que nos dejó el Buda, para que podamos experimentar nosotros mismos en la práctica los efectos de aplicar estos preceptos, este modo de actuar de manera hábil en nuestra vida. Entonces, si te fijas, lo que tiene una invitación abierta es aprobarlo por ti mismo, por ti misma, ¿no? Es decir, ahí los tienes, vas entendiendo, vas escuchando charlas, vas estudiando, los comienzas a aplicar y ves qué pasa. Esa es la invitación. Y creo que, aunque de pronto el budismo puede verse o vivirse como algo muy metódico, muy sistemático, tiene esta parte tan rica de experimentación. De pronto hablamos de que es un laboratorio el que tú te permitas probar lo que estás viendo, en este caso los preceptos, ¿no? Y si te fijas, yo digo que son principios universales de la humanidad. O sea, nadie te va a decir que el amor es algo malo, o que la bondad no la practiques, o que hoy, ¿no?, la generosidad está muy mal de hacer, ¿no? Son principios que si escuchas la definición en varias tradiciones, en varias religiones, en varios contextos, te va a resonar como algo bueno, justamente, ¿no? Algo hábil, algo universal que nos hace bien al ser humano, a la humanidad, ¿no? E inclusive más allá de la humanidad. Entonces, regresando al tema de la generosidad, hoy nos toca el segundo precepto, que dice así: tomo el principio de entrenamiento de no tomar o de abstenerme de tomar lo que no me es dado. O sea, no tomo lo que alguien no me da libremente, y en ese alguien yo incluiría a otros seres. Podemos pensar, por ejemplo, en cuestiones de la ecología. Hay un libro que espero que muy pronto podamos publicar, que se llama La Casa en Llamas, y un hermano de la Orden Shantigarba escribe, por ejemplo, que hay que preocuparse por cuidar la tierra, porque de alguna manera estamos tomando recursos que no nos han sido dados y estamos dejando quizá generaciones futuras sin una calidad de vida muy básica. Es decir, estamos tomando quizá demasiada agua y entonces ya no va a haber para las siguientes generaciones. Estamos tomando quizá demasiados recursos del campo y a lo mejor va a faltar un alimento para las siguientes generaciones. Bueno, pero esa es una lección de mi amigo Shantigarba que obviamente quería compartirles porque pues sí me tiene preocupada con este calor, ¿no?, que estamos tomando, que no nos ha sido dado en este aspecto. Y bueno, en nuestra tradición no hablamos solamente de no robar, porque en muchas tradiciones pues obviamente se habla de que no es bueno robar. Ya lo tenemos, inclusive yo creo en el inconsciente, ¿no? Es un delito, sabemos que es algo que no está bien. Un acto de robar pues no es algo que vayamos a emular como algo bueno, creo que en ningún contexto, espero yo, al menos los que estamos aquí. Pero, ¿qué tal nos dice nuestro maestro Bhante cuando llegamos tarde? O cuando se nos va alargando un poquito, no sé, alguna necesidad. Es decir, de pronto yo quedé en llegar a una cita a 1 hora y, no sé, me llamó por teléfono un familiar. Y digo, bueno, pues ya se me alargó un poquito, pues esta persona me va a esperar. Y lo digo porque a veces pensamos que no tomamos tiempo, porque son 10 minutos, porque son 15 minutos, porque son los 20 minutos reglamentarios y no pasa nada. Ahorita le escribo un WhatsApp a esta persona y le digo que ya salí cuando todavía no he salido de mi casa. Y creo que estoy tomando un tiempo de la persona que tampoco me ha dado. Yo no estoy pensando en la necesidad de la otra persona, si necesita llegar a otro lado, si solamente tiene
esa hora en la que quedamos vernos. Entonces nuestro maestro también nos invita a reflexionar sobre ese tiempo que podemos tomar de los demás, a ser muy conscientes. Y la verdad es que eso me resuena muchísimo porque en mi propia formación yo sé que no es la regla latinoamericana, inclusive en otros países tampoco, continentes como África o Asia, yo sé que no es la regla, pero a mí me enseñaron que las 8 son las 8 y no la 8:1. Me enseñaron que no hay 5 minutos reglamentarios, ¿no? Entonces, la verdad es que a mí me ha funcionado para pues muchas cuestiones de formalidad. O sea, la gente sabe que puede contar conmigo. Saben que de verdad si no llego, mis alumnos, por ejemplo, se preocupaban y ya me estaban escribiendo. Tenía yo que tomar carretera. Entonces, cuando no llegaba temprano o a la hora, ya me estaban escribiendo, Miss, ¿está bien? Algo le pasó, ¿no? Porque sabían que yo me tomaba ese tiempo, esa hora muy en serio, ¿no? Entonces, pues, es algo con lo que resuena mucho, que dice nuestro maestro Bhante Sangharashita, ¿no? Aguas con no tomar el tiempo, no solo las cosas, sino el tiempo de los demás. Porque muchas veces, como les decía, yo he encontrado que lo hacemos porque anteponemos necesidades propias, ¿no? Y no estamos pensando en el otro. Entonces, estamos robando de alguna manera el tiempo de alguien, ¿no? Pero también está, por ejemplo, esta reflexión de cuando estamos hable y hable sin parar, no como yo hoy, que me pidieron hablar de un tema, ¿verdad? Sino cuando estamos, no sé, que salimos con una amiga, un café, un té o en una comida, ¿no? Estas citas que tenemos con amistades, por ejemplo, con personas, y de pronto llegamos, nos pasó, no sé, algo, traemos algo en la mente y bla, 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 nos aventamos 40, 45 minutos, hasta una hora, sin pensar, es más, sin preguntar, ¿cómo estás tú en el día de hoy? ¿No? Y te sigues, ¿no? Sin pensar otra vez, pues en que la otra persona quizá también tenga la necesidad de decir algo, ¿no? Entonces, pues algo que empieza como a meter nuestro maestro también, digamos, en la reflexión en cuanto a este precepto, es que trabajemos nuestra empatía, ¿no? Que empecemos a trabajar en ver al otro, en escuchar al otro, en pensar también cuál será su necesidad o en qué momento estará, y no nada más llegar y tomar el tiempo así como así, o la energía, ¿no? Esta cuestión de hablar demasiado de pronto, no sé si se han sentido cuando están con alguien que les habla mucho de pronto, ¿no? ¿Y cómo te sientes después? A mí me pasa de pronto que me siento muy cansada, ¿no? Y trato de poner mucha atención porque pues también ser generoso es estar atenta a lo que te están diciendo y tratar de escuchar, pero de pronto hay personas que tienen mucha energía y la verdad es que yo no tengo tanta, entonces me empiezo como a desinflar y a intentar respirar y ya casi, seguro, ya, 5 minutos. Y de pronto puedes estar tomando la energía de la otra persona. Y claro, decimos sin darnos cuenta, no es a propósito, pero lo que dice nuestro maestro es darte cuenta. Pon atención a la otra persona o hazle una pregunta. Quizá también necesita ser escuchado. Entonces también podemos robar la energía de alguien, y suscribo porque trabajando tantos años con adolescentes, miren, yo llegaba a dormir a mi casa, de verdad, que de pronto sí, el cuidar la energía puede ser algo que no es tan fácil, ¿verdad? Bueno, y decía yo, de pronto estamos hable y ni siquiera volteamos a ver el reloj, solamente hablamos, ¿no? Bueno, y podemos comenzar a ver estas claves que les decía yo que nos ambienta por ahí nuestro maestro Bhante en algunos textos. Pensar en las necesidades de los demás, no solo en las mías, ¿no? Recordar que un acto ético en budismo es algo bueno para mí, pero también para los otros, y cuando se conjunta que es bueno para mí y para los demás al mismo tiempo, pues qué mejor, es algo en donde es un momento de conexión, ¿verdad? Y les decía yo que esto bueno es este término en Pali que es Atta. Solamente quiero dejar ahí esta notita de que no pienses en algo bueno como algo que te da satisfacción.
o como algo que satisface un deseo. En budismo lo bueno va mucho más allá y tiene que ver con este bueno, con B mayúscula, que se acerca a una realidad más grande, que se acerca, yo diría que se va acercando como cada vez más a este ideal de la iluminación, pero como es algo que no es el tema de hoy, solamente lo quería dejar ahí como una nota al pie, ¿no? Que cuidado con pensar que algo bueno es algo que me hace sentir bien, algo que me hace sentir rico, algo que ya obtuve algo que quería. No estamos hablando de ese bueno, ¿no? Pero creo que las palabras quedan un poco cortitas aquí. Entonces la formulación positiva de este precepto, también Bhante hizo una formulación positiva de este precepto, porque no solo si de alguna manera, si todo el tiempo estás pensando en de qué te vas a abstener, qué no vas a hacer, suena un poco duro, ¿no? De pronto, o difícil. Y entonces, ¿por qué no ver también la parte de qué es lo que vas a cultivar? ¿Cuál es la cualidad que vas a cultivar? Y nos dijo, con generosidad sin límites, purifico mi cuerpo. Imagínate una generosidad sin límites. Y esta es la formulación positiva del precepto, es decir, la cualidad que el budismo nos está invitando a cultivar para ser más éticos en nuestra vida, la generosidad. El original del inglés, porque nuestro maestro Bhante era inglés, dice with open-handed generosity, o sea, una generosidad de manos abiertas, imagínate. Así que yo pienso que la traducción al español es muy atinada, porque es una generosidad que no tiene un tope, que no tiene límites, que puedes practicar hasta el infinito, casi casi, ¿no? Una generosidad a manos abiertas. Entonces, viste la imagen tan bonita que nos puso ahí Kemarati en el póster, si lo viste por ahí, pues es un regalo, son unas manos, ¿no? Es una idea de dar, justamente. Esta idea de generosidad quiere decir dar. Entonces, lo que surge, al menos yo lo he escuchado con mucha frecuencia, de pronto cuando hablamos de generosidad sin límites y de perfeccionar esta generosidad, yo he escuchado por ahí de pronto, pero ¿cómo voy a dar si después ni las gracias me dan? ¿No? O luego yo he estado dando mucho tiempo de mi vida a manos abiertas y pues termino muy mal, ¿no? Lo he escuchado con mucha frecuencia. O pues si lo doy todo, si me doy, si me entrego, pues luego me quedo sin nada y me siento vacía. O primero tengo que estar bien para poder dar a los demás. Y sí, no suena tan ilógico, ¿verdad? Pero lo que nos dice el budismo, o al menos como yo lo entiendo, es que observes tus propias acciones. Estos preceptos son para observar tus acciones de cuerpo, habla y mente, y no las de los demás. La invitación es a que tú tomes los 5 preceptos, que tú los practiques con cada vez más profundidad, reflexionando, yendo más lejos cada vez, ¿no? Toda la vida, sin límites, sin limitar, sin limitaciones, que veas, que experimentes qué pasa, que observes si sientes cómo el cuerpo se purifica, ¿verdad? En el caso de la generosidad. El budismo no te dice, observa si los demás están siguiendo los preceptos. Y fíjate, Bhante usa una imagen bien bonita para la generosidad en su libro Los 10 pilares del budismo. Dice que la generosidad es el pilar hecho de oro. Ahí habla de los preceptos budistas como pilares hechos de diferentes materiales. Maitri Bani nos decía en el primer precepto, en el caso del primer precepto habla de un pilar de diamante. En el caso de la generosidad habla de un pilar de oro. Y dice que tal como el oro es un metal maleable, ¿no? Con este calor de pronto podría volverse un poquito más líquido, pero no cambia su constitución. Es un metal que no cambia su constitución, ¿no? Y dice, así como imagínate el oro, como es, la generosidad se puede adaptar, puede ser maleable a infinitos tipos de necesidades de todos los seres vivos. Imagínate cuántas necesidades no hay, ¿no? Afectivas, emocionales, físicas, necesidades básicas.
Y la contraparte, pues es esta generosidad, que podría recibir esa necesidad o para cubrir esta necesidad, ¿no? Entonces, por eso nuestro maestro nos habla de una generosidad a manos abiertas, sin límites. Y así como el oro, pues no se afecta por ciertos materiales corrosivos en el caso del oro, o la humedad no cambia su constitución, el agua tampoco cambia su constitución, su composición. Y entonces nos dice nuestro maestro, la generosidad tampoco se ve afectada porque alguien no nos agradezca, porque el acto generoso ya surgió, ya tuvo un efecto, y tuvo un efecto en mí, y a lo mejor no puedo ver los efectos en las otras personas. No quiero decir la persona a la que le doy, ¿no? Sino en muchas personas. A lo mejor en un acto de generosidad que yo realizo, alguien lo ve, alguien que está por ahí cerca, y le inspira. Me acordé de pronto cuando estaba reflexionando sobre esta película, que nunca me acordé el nombre, de un niño que hace un acto generoso, y que entonces su proyecto de la escuela, ¿cómo? Cadena de favores, exacto. Habla un poco de eso, ¿no? Que es muy idealista, pero de pronto sí sucede eso, ¿no? Que, bueno, para terminar la idea de la película, es que un niño toma como proyecto de la escuela hacer un acto generoso, con la única condición de que esa persona haga a su vez otro acto generoso con otra persona. Entonces se ve por ahí una escena de alguien que le está regalando su carro a alguien porque lo necesita, ¿no? Entonces, pues, para Mabando, por ejemplo, en un libro que tiene que ver con emoción amable, así lo traduciría quizá, dice que los actos de generosidad o la manera en la que profundizas en la generosidad es como una gran carretera. Y yo me acordaba hace rato de que siempre se me olvida cómo es la carretera a Acapulco. O sea, sí me acuerdo más o menos que voy a llegar, que hay unos puentes, pero en realidad no me sé el camino tal cual. Sé más o menos que hay un destino, pero de pronto no sé exactamente a qué hora voy a llegar, ¿no? Exactamente cuánto voy a tardar, no me acuerdo de cuántas curvas hay, y dice él que la generosidad es un poco así, que podría ser un camino largo y que de pronto no llego a ver los frutos últimos, o no tan rápido, pero que pues vale la pena meterse en esa carretera de la generosidad, ¿no? Y bueno, hay una definición muy fácil, porque sí también da definiciones cortitas y fáciles, Banter a veces, y dice, la generosidad es darle algo a alguien, y podemos reconocerlo como un gran acto de amor. Recuerdo que hace poco fui a comer con un amigo y terminamos de comer y me dijo, yo te invito. Y yo le dije, ay, ¿por qué? Y me pasa medio seguido. Y me dijo, pues porque así demostramos nuestro afecto, ¿no? Y pensé, pues sí, ¿verdad? O sea, así demostramos nuestro afecto, dando. Entonces imagínate todos los actos que puedes hacer para demostrar generosidad. Desde invitarle una comida a alguien, o quizá abrirle la puerta a alguien que va cargando algo. Podemos imaginar sin límites cuántos actos de generosidad podemos hacer día a día y profundizar. Y me acuerdo una vez que estaba con mi amiga Manuelita en un curso y que dejamos una tarea sobre hacer un acto generoso, y de pronto pasa la semana de la tarea y una persona dice, pues yo le di unos frijoles a una persona que vive afuera de mi casa, que vive en la calle, porque escuché que estos son los que le gustaban, unos frijoles negros en una lata, ¿no? Y esta persona vivía en la calle. Y dice, no me agradeció tanto, pero empezó a explicar lo que había sentido al darle algo a esta persona, al verla, ¿no? Al saludarla. Y lo que estaba describiendo, yo lo que recuerdo cómo hizo la descripción, es que estaba describiendo amor. Quizá no ese amor romántico en el que pensamos, pero hubo conexión, hubo algo que cambió en esta persona que dio el regalo, ¿no? Quizá no en la que recibió, quizá no,
pero lo que yo escuché eran palabras de amor, ¿no? Entonces, hay muchas tradiciones, no solo en el budismo, que dicen que un acto, con tan solo ser amables, fomentar la amabilidad, la generosidad entre todos, podemos cambiar el mundo. Y yo lo he visto, yo siento que estamos cambiando el mundo. Muchas personas, no solo entre nosotros, siento que sí estamos cambiando el mundo con la amabilidad, no todos los días, no siempre. Pero, por ejemplo, estar aquí en el centro budista es producto de esta generosidad y de este amor, ¿no? De personas que pensaron en este proyecto, de personas que están trabajando, de personas que están reflexionando sobre tener una sangha, una comunidad y en brindarles a tanta gente, en compartirles el Dharma, ¿no? En compartirles, pues, lo que el Buda vio, o tratar de compartir lo que el Buda vio. ¿Y qué acto mayor de generosidad puede ser más que eso lo que sucedió una luna llena de mayo, que fue, pues, no ese acto, quizá iluminarse no fue el acto de generosidad propiamente, pero de ahí surgió la decisión del Buda de darnos, tratar de comunicarnos lo que entendió, lo que vio, y tomó una decisión de compartir con nosotros. Y creo que eso es un gran acto de generosidad que nos permite a todos estar aquí el día de hoy. Pero imagínate, trata de imaginarte todo lo que ha sucedido para que nosotros estemos aquí. ¿Cuántos actos de generosidad de tantas personas? ¿No? Bueno, creo que resulta súper difícil pensar en estar dando de manera desinteresada, como quizá lo escuchamos en budismo, porque pues estamos en una etapa, en una temporada, en un tiempo de mucho consumo, ¿no? En el que más bien nos estamos preocupando y lo que nos informa el exterior, los anuncios, las redes sociales, quizá es tener más necesidades, comprar más cosas y no dar. Pero bueno, les digo, esto es una invitación como a tratar de ver a los demás, al otro, a ver sus necesidades, ¿no? Porque eso me va a dar la oportunidad de dejar de estar ensimismada en mí, de conectar con los demás, de poder entender que todos dependemos de todos, que estamos interconectados. Y entonces quizá, por ejemplo, en el tráfico puedo dejar de ver a los demás carros como estorbos, como algo que no me permite llegar a mi camino, sino como personas que hay ahí detrás del volante y que quizá en vez de decirles que se apure, o alguna grosería por ahí, puedo darle el paso. Y eso ya es un acto de generosidad que creo que podría cambiar, al menos el tráfico en algunas ciudades, ¿no? Yo me sorprendo cada vez que estoy manejando, no me gusta para nada, porque creo que falta mucha generosidad, que no volteamos a ver que somos personas, ¿no? Y creo que ya con esos pequeños pasos sí podríamos hacer un cambio en el mundo. Entonces, ya para terminar, en budismo hablamos de este da como un concepto de dana. Dana es una palabra en Pali, ¿verdad? Dana. Y aquí en nuestro centro budista quizá a veces lo traducimos como este... En las dos es igual, ¿verdad? Sánscrito y Pali, dana. Okay. Y en el centro budista a veces le hemos traducido como donativo voluntario, digo yo, ¿no? Me sigue sorprendiendo cada vez que entro a nuestras redes sociales y recibimos muchos mensajes de gente molesta que dice, ¿por qué cobran? ¿No? Que muy budistas, ¿no? Y entonces, ¿dónde está su ética? ¿Dónde está su ética si cobran, no? Y yo les intento explicar que tenemos que pagar una renta, la luz, el agua, el té, pues todo, ¿verdad? El fabuloso. Pero creo que la generosidad que queremos expresar tiene que ver más con la máxima expresión de la que hablaba antes, que es el compartir. Queremos compartir con ustedes, ¿no? Queremos compartir el Dharma, pero también nos encanta que se compartan
y tal vez no siempre tiene que ser un donativo voluntario, pero el que estén aquí, su presencia, yo siempre les digo a mis amigos Mitras que lo más generoso que pueden hacer en una tarde de Mitras, que está creada para ellos, que está pensada para ellos, pues es venir, ¿no? Y ser generosos con su presencia, ser generosos con su tiempo, con darse, con estar en la comunidad, porque hay muchos actos generosos detrás pues de una comunidad, ¿no? Y yo estoy hablando del centro budista, pero nos podemos ir mucho más allá en lo que comemos, en lo que respiramos, en lo que vemos, ¿no? Yo soy muy, muy afortunada y he recibido muchos actos generosos de muchísimas personas. Entonces, la otra parte, digamos, de expresión de la generosidad es al darte cuenta que estás recibiendo tanta generosidad, tantos actos que cubren tus necesidades, tanta gente que ha trabajado, que ha hecho, inclusive seres, no sé, hablábamos en un retiro este fin de semana que hasta hay animalitos pequeños que tienen que ver con cómo crece la comida, ¿no? Cómo crecen las plantas para que tú puedas comer, ¿no? No solo los seres humanos, hay actos de muchos seres que te dan algo. Entonces, la contraparte que podemos empezar a pensar es cómo retribuir, ¿sabes? Cómo retribuir. El agradecimiento es otra cosa que quería compartir con ustedes, ¿no? Porque van juntos, ¿no? A veces yo doy porque quiero retribuir a eso que he recibido. Es una forma de agradecer. Y les decía, no saben cómo apreciamos aquí cuando nos están apoyando en la recepción, por ejemplo, cuando vienen a llenar la jarra del cafecito, a hacer comunidad, a estar, ¿no? Por eso insisto mucho en que no estamos hablando en nuestra comunidad solamente de este donativo voluntario, sino de darse, ¿no? De hacer comunidad, de ser generosos con esta retribución también de todo lo que hace posible que haya un centro budista, pero todo lo que hace posible que tengamos a la mano el Dharma, a la mano el budismo, el agradecer que el Buda decidió compartir con nosotros el Dharma. Y creo que es algo muy, muy, muy afortunado, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que quería compartir muchísimo más con ustedes, pero ya hay que ir a descansar. Y solamente quiero terminar con esta idea de la gratitud. Quiero leerles algo que no es de Bhante, ni es del sutra, ni es de una escritura milenaria, sino de Albert Einstein. Y él escribió: 100 veces al día me recuerdo que mi vida interna y externa depende del trabajo de otros seres humanos, vivos y muertos, y que he de esforzarme para dar en la misma medida que he recibido y que sigo recibiendo.